necesidades de cada uno de los estados son distintas y a veces la federación no puede ponerse de acuerdo con ellos. Juan María, ¿cómo estás? Buenas tardes. Andrés, qué gusto saludarte. Muy buenas tardes a la audiencia. Si me permites, con relación a lo de Estados Unidos, como ya nos está impactando también a nosotros con las implicaciones que tiene, y tú sabes, Andrés, la gran cantidad de mexicanos que radican en los Estados Unidos, el hablar de 80 ciudades en donde se están registrando manifestaciones, yo te diría que además de lo que está pasando en Estados Unidos, ya se extendió a Europa, ya se extendió también a Canadá, en donde el primer ministro Trudeau hizo ya señalamientos de que tendrán que ser respetuosos con los negros canadienses. La reacción del Papa Francisco, Andrés, en el momento en que está censurando junto con otros altos dignatarios de otras religiones por la actitud del presidente Donald Trump, quien ayer posó con una Biblia cuando caminaba hacia el templo de San John en Washington. Y todas estas manifestaciones que se vienen dando y que están creciendo paulatinamente. Yo en este momento me encuentro en Atlanta y te diría que tenemos ya 5 días con noches en las cuales hay protestas, hay manifestaciones. En la capital Washington, en Nueva York, son ya 8 noches en las cuales está habiendo manifestaciones y protestas. Todo esto es un cóctel que se le está complicando gravemente al presidente de los Estados Unidos y que da mucho para qué hablar tras el asesinato, porque ya no se puede hablar de otra manera, de un negro a manos de policías que, como tú sabes, lo estuvieron forzando hasta que por asfixia murió George Floyd, quien será sepultado en Houston, ciudad donde él nació realmente en Carolina del Norte, pero se desarrolló, creció en Houston. Y bueno, pues este es un panorama muy genérico, como tú dices, Andrés, de lo que está pasando en Estados Unidos, y efectivamente nos van cayendo cápsulas informativas porque son muchas las capitales de los Estados Unidos en donde están presentándose estos disturbios. Y por lo que toca a lo que está sucediendo en México, bueno, pues parece que finalmente hay un acuerdo entre el gobierno federal y los gobernadores, y particularmente porque los gobernadores estaban pidiendo, 1, más información, y 2, recursos, Andrés, para poder enfrentar lo que está sucediendo. Hay acuerdos que los gobernadores van a tener que ir llevando por su propia cuenta, porque ya finalmente se dijo, ok, en Ciudad de México se van a fijar los semáforos, en qué condiciones se encuentran, pero también las directrices generales. Esto tiene que ser porque el Consejo Nacional de Salubridad establece normas, condiciones, y que son las que tienen que respetarse en todo el país. Sin embargo, pues tú estás en Sinaloa, Andrés, nosotros normalmente estamos en Jalisco, otros compañeros están en Ciudad de México, y las realidades van siendo completamente diferentes. Mira lo que acabas de mencionar, que todo el Valle de México tendrá que asumir un solo semáforo porque hay situaciones unánimes, pero no es lo mismo que está pasando, por ejemplo, en Jalisco, que se dice que va un poquito atrás conforme a lo que está pasando en otras latitudes, en otros lugares de la República. Y ayer, por ejemplo, ya se dispararon los contagios y muertes en el estado de Jalisco. Y otro tanto va sucediendo en otras latitudes, como el caso de Aguascalientes, en donde el gobernador dice, nosotros estamos por lo menos en amarillo. Y esto es normal, Andrés, porque estamos hablando de un estado que tiene únicamente 8 municipios. Entonces es muy diferente a la realidad que, por ejemplo, puedan tener en Chihuahua, el estado más grande del país, que debe tener situaciones regionales muy diferentes. Pero finalmente se llega a este acuerdo y pues, Andrés, creo que el que sigue es el más grave, la parte del dinero, Andrés. Sí, seguramente ahí seguirán los choques, pero incluso, Juan María, dentro de Ciudad de México, que es el centro de la pandemia, hay también focos todavía mucho más complejos. Durante varias semanas, incluso meses, se concentraba en 2 de sus municipios o delegaciones, como se llamaba antes. Gustavo Amadero, por ejemplo, concentraba lo más fuerte de los problemas de contagios y de fallecimientos. O sea, siendo una ciudad tan grande, también Ciudad de México tiene sus particularidades. No es tan sencillo decir esto del semáforo como si fuese cruzar una sola calle. No ha funcionado, al menos no como hubiésemos esperado, con esta diversidad que está presentando el país a la que tú mencionas. Y lo otro, que es lo fundamental, cómo rescatar a la economía sin dinero. Es
imposible. Los estados empezaron a invertir parte de sus recursos en la emergencia inmediata, que era equipar hospitales, incluso abrir nuevos, y ahora pues también hay el reclamo y legítimo de empresas, de trabajadores, para poder volver a empezar. Pero ni en eso tampoco hay un protocolo que marque cuándo por fin se va a regresar. Y también en eso, Juan María, es una diversidad impresionante. Sí, fíjate, un dato, Andrés. Estaba diciendo Canacintra que están solicitando que el gobierno federal facilite créditos por 250,000 pesos a las pequeñas y medianas empresas. Una cantidad de esa naturaleza ya tendría más sentido que los 25,000 pesos que han ofrecido y con muchas condiciones ante el Seguro Social. Estamos ante cifras y porcentajes, Andrés, muy preocupantes. El hecho de que INEGI hable que durante marzo y abril cerca de 12 millones de mexicanos no tuvieron ingresos, va a reflejarse también en las propias finanzas públicas, porque finalmente no le llegarán impuestos al gobierno, al fisco. Y en esto también poder hablar de la cuestión de los empleos. La Secretaría del Trabajo está insistiendo en los 2 millones de empleos que se pueden generar, sin embargo no se ve cómo, porque ella habla de los programas estratégicos, y a través de los programas estratégicos no se llega ni a 500,000 de empleos. O sea, la verdad es que tenemos que ser realistas. El país nunca en un año ha generado ni siquiera 1,5 millones de empleos. Ojalá en esas nos hubiéramos visto en otros tiempos de la historia, pero la verdad es que estamos enfrentando el pico más elevado y todavía no sabemos si seguirá a la alza. Anoche todavía López-Gatell, el vocero del gobierno, que nos dijo que el 8 de mayo sería el punto más elevado, pues ahora ya nos estamos acercando un mes después al crecimiento de la gráfica, y todavía no llegamos a la dichosa meseta, Andrés, con lo que está representando. México hoy se encuentra ya con el tercer lugar de mayor número de muertos y que está apareciendo como uno de los países con la mayor letalidad. Ahí esta gráfica que está apareciendo en sus pantallas, pueden hablarle de que la curva sigue en crecimiento, y ni siquiera es curva, si te fijas, Andrés, es una línea recta y ascendente, Andrés. Sí, es una cuesta arriba, como queda muy claro, como es posible. A veces para eso también sirven las gráficas, porque reflejan visualmente lo que podemos entender, más allá de los números, por supuesto. Las gráficas nos permiten. Esto es una cuesta arriba, tiene por supuesto sus pequeños baches, pero lo que le mostramos todos los días en los diferentes segmentos de Mega Noticias es justamente para eso, para darnos una idea, para tener la perspectiva de lo que ocurre en el país, en esta cuesta arriba que no ha sido de ninguna manera un plano, no ha llegado a ese punto que se convierta en un plano y que permita, por supuesto, empezar a tomar otro tipo de medidas. Ahora, en este momento, una gran mayoría del país lo que necesita todavía son camas, respiradores, equipo médico para los enfermeros, personal que está laborando en los hospitales. Esa todavía sigue siendo la emergencia, además sin poder desatender la otra. Esto es como las dos manos, Juan María, ¿verdad? O sea, es la salud y la economía al mismo tiempo. Sí, que ese es el reto que ha tenido el país desde que se inició esta pandemia, el tratar de conciliar, y recordando que nosotros veníamos ya con una crisis. El año pasado el crecimiento no se logró, estuvimos prácticamente en decrecimiento, y que ya veníamos con esas limitaciones económicas, y que no parece que vayan a superarse fácilmente, porque la inversión productiva no se está generando ni en el sector público ni en el sector privado. Por lo tanto, esta parte en la cual se insiste que finalmente se tenía que tomar en consideración el atender la parte sanitaria, pero al mismo tiempo ir abriendo paulatinamente las empresas. Y van en un ritmo lento, Andrés. Ninguna de las áreas esenciales ha pasado el 40% de su reapertura. Esto, bueno, obviamente apenas tenemos 3 días de que se inició, que se reanudó la actividad en estas áreas estratégicas, pero fíjate con qué bautizo se da, con una caída en la venta de automóviles nuevos en la industria del automóvil, que es una de las que más se está señalando y que para México es estratégico. ¿Por qué? Porque producimos una gran cantidad de partes de automóvil que ciertamente las compra Estados Unidos en su gran mayoría,
pero si no estaban produciendo, pues todo esto significa que los trabajadores de esta área específica están con muchas limitaciones y que creo que pues finalmente esta situación económica cada día nos lleva más a unos pronósticos preocupantes. Lo que decía el secretario de Hacienda, ojalá tuviera bocas de profeta, Andrés, y que la caída fuera en lo que él dijo, la forma de la palomita de Nike y no en forma de V, pero lamentablemente lo que se está previendo es que la economía caerá, tendrá un pequeño pico en el curso del año que entra para luego volver a subir, de acuerdo a lo que están diciendo los especialistas que más conocen en la materia económica. Total, que no está siendo fácil y como tú sabes, nuestro sistema de salud, no de ahora, de muchos años viene roto, viene con muchas limitaciones y de todo tipo. Lo que estabas mencionando tú, tanto en recursos para poder operar, recursos técnicos y tecnológicos, así como instalaciones, de tal suerte que este cóctel en salud y en economía, pues es bastante complejo, Andrés. Sí, además me parece, Juan María, que tocas un punto importante que va en relación a la caída evidente que tendrá en sus ingresos el propio Estado, el gobierno. No será suficiente, me parece, el estar convenciendo a grandes deudores del fisco para que paguen lo que añejamente le debían al SAT a través de litigios. Una y otra parte pensaban que tenían la razón y son cantidades muy importantes, por supuesto. Incluso algunos de ellos deben el presupuesto de un estado, por ejemplo, pero me parece que al final no será suficiente, Juan María. Se mantendrá esa situación compleja en las finanzas públicas, que es un ingrediente más a toda la situación que enfrenta la economía privada. Así es, y mira, iniciativas como la que está promoviendo el presidente, que es el tratar de un incremento al IEPS en $1, también, Andrés, va contra la economía. Yo que quisiera que los mexicanos no tomaran refrescos para no ser el país de mayor consumo en el mundo, pero lamentablemente es un producto que está en la canasta básica de los mexicanos en el consumo, y porque esto contrasta porque tampoco tenemos todas las localidades con un agua corriente. Andrés, creo que en ninguna ciudad del país puedes tomar el agua directamente de la llave. No, ninguna. Muchas gracias, Juan María. Al contrario, un saludo, un abrazo, mi estimado Andrés. Gracias, Juan María Naveja, analista de Mega Noticias en Atlanta en estos momentos.